Tras renacer, rompí mi compromiso con Nathan y me casé con un hombre rudo del equipo de cocina. Solo porque en mi vida anterior, renuncié voluntariamente a la oportunidad de unirme al ejército por Nathan. Pero él le dio mi lugar a su primer amor. Rosamund. Me encargaba de sus asuntos familiares en casa. Pero él era cariñoso con Rosamund. Me despreciaba cada vez más. Y escribió varias cartas proponiéndome el divorcio. Más tarde, Nathan resultó herido y fue desmovilizado. Yo estuve a su lado y lo ayudé a recuperarse y a salir del atolladero. Sin embargo, tras alcanzar el éxito profesional, aún no podía olvidar su primer amor. Ni siquiera a mi hijo, a quien llevé en mi vientre durante 10 meses y crié con gran dificultad. Creyó que no era digna de su elegante y adinerado padre y me obligó a dejar la casa sin nada. En esta vida, elijo dejar ir a Nathan y perseguir su verdadero amor. Y quiero enriquecerme y animar a mi rudo esposo a que se presente al examen de ingreso a la Academia Militar y se convierta en comandante de división. Un solo director. He decidido dejar de alistarme en el ejército y seguir trabajando como obrera en nuestra fábrica textil. El director me miró y me sorprendió la chica de la familia Harold. ¿Lo has pensado, verdad? Este es el último lugar para alistarse. Es exactamente la unidad donde está tu pareja. Sería genial si pudieran apoyarse mutuamente en el futuro. Miré por la ventana el lema rojo con el signo menos pintado en la pared. Una persona se une al ejército. Y toda la familia se siente honrada. Nunca te arrepientas de defender la patria. Y dedica tu juventud al cuartel verde. Confirmando una vez más que realmente había renacido para el reclutamiento de otoño de 1975. Sonreí levemente y dije con firmeza, director. Hoy en día, las mujeres también pueden sostener la mitad del cielo. La industria textil es un pilar importante de nuestra economía nacional. Todavía soy joven. Y no puedo dejarme llevar por el amor. Quiero dedicarme a la causa de la construcción socialista. En mi vida anterior, toda mi vida giraba en torno a Nathan. Pero al final, no tenía nada y morí con arrepentimiento. Esta vez, nunca volveré a casarme con Nathan. El director de calle se conmovió con mis sonoras palabras y me dio una palmadita en el hombro con entusiasmo. Bien hecho. El relevo de los tiempos ha pasado a tu generación. Creo que con tu excelencia, sin duda te convertirás en un modelo para las trabajadoras. Tras agradecerle al director, salí de la calle. Caminé por el callejón. La gente en la calle vestía uniformes azules de trabajo y andaba en bicicleta. En ese momento, la sensación de realidad de renacer me hizo no poder evitar mirar la puesta de sol y reír. Es tan bueno. Todavía hay tiempo para todo. En esta vida, viviré para mí y crearé mi propia vida maravillosa. Tan pronto como llegué a casa, el aroma a pollo guisado me inundó las fosas nasales y despertó mi alma de repente. Siguiendo los recuerdos de mi vida anterior, miré hacia arriba. Bajo la tenue luz de la sala, vi a Nathan 40 años más joven. Sentado de nuevo en el sofá. Tal como lo recuerdo. Nathan en su juventud, tenía ojos profundos y un rostro marcado. Derramaba una lágrima fría y distante. Un contacto visual involuntario me hacía temblar el corazón. Y mis mejillas se sonrojaban al instante. Pero una persona como él no sentía nada por mí. Él era el comandante de regimiento más joven de la región militar del sur. Tenía un futuro prometedor. Y yo era solo una simple trabajadora en una fábrica textil. Si no fuera porque mi abuelo salvó al abuelo de Nathan cuando estaba en apuros de joven, ¿cómo habría podido comprometerme con él? Al verme aturdida, Nathan frunció el ceño y me entregó un papel. Evelyn no lo había cumplido, pero... Recibí el informe de matrimonio que entregamos la última vez del comisario político. Parecía dudar en hablar. Pero la madre de Nathan que venía con él, lo interrumpió y le dijo fríamente, aplacemos su matrimonio por ahora. Nathan está en la etapa de ascenso de su carrera. Además, los jóvenes no deberían permitirse una mudanza. Deberían aprovechar su energía para fortalecer la defensa nacional y garantizar la seguridad nacional. Mi padre frunció el ceño. Lo que decía mi ley de entrada / salida no estaba del todo mal.
Pero nuestra Evelyn también planeaba alistarse en el ejército. Sería genial que los dos niños pudieran estar juntos en el ejército después de casarse. No, replicó mi padre por mí con lástima. ¿Es el ejército un lugar para disfrutar de la comodidad? Su viaje solo distraerá a Nathan. ¿Quieres que Evelyn sea un obstáculo en el camino de Nathan hacia el progreso? Solo por la vida sin gracia salvadora que tu familia tiene para la familia de Nathan. No puedes obligar a Nathan a cuidar de Evelyn por el resto de su vida. ¿Puedes? La madre de Nathan me miró con desdén. La familia Nathan era militar con una profunda herencia. Naturalmente. Sus padres me menospreciaban y llevaban mucho tiempo insatisfechos con este compromiso. Pero por obligaciones morales no podían romperlo unilateralmente. Y se había pospuesto hasta ahora. El informe de matrimonio que tenía en la mano era algo que el abuelo de Nathan le había obligado a presentar. Por parte de mi familia. Mis padres siempre recordaban las preferencias de Nathan y priorizaban sus deseos en todo lo que hacían. Eran excesivamente cautelosos y obsequiosos en cada paso. Temían que cualquier error lo hiciera infeliz. Este matrimonio desigual no valía la pena. Al ver que no hablaba, Nathan me miró y estaba a punto de decir algo más. Pero luego dije que creo que lo que dijo la madre de Nathan tiene sentido. El matrimonio es algo importante. Y no podemos apresurarlo. Inesperadamente. Respondería así. Los ojos de Nathan estaban llenos de sorpresa y desconcierto. Sus labios se entreabrieron ligeramente como si quisiera decir algo. Y frunció el ceño inconscientemente. Para retomar mi vida anterior. Nathan me puso delante el informe matrimonial que había recuperado. Lloré y le supliqué. Solo entonces aceptó a regañadientes si estaba dispuesta a quedarme en casa, cuidar de su familia y ser filial con sus padres. Pudo persuadir a sus padres. Acepté y desistí voluntariamente de unirme al ejército. Pero le dio la última oportunidad a su primer amor. Rosamund. Tras el matrimonio, toda la división donde trabajaba Nathan fue transferida al sur. No aceptó que lo acompañara y aún así me dejó en el norte. No me quejé y me encargué con gusto de todos los asuntos de casa. Pero a los ojos de Nathan, mi diligencia y sencillez se convirtieron en vulgaridad. Y mi entusiasmo y generosidad en mercenarios. Su corazón estaba lleno de Rosamund, de la compañía artística. Y él me despreciaba cada vez más. Me escribió varias cartas. Quería divorciarse de mí. Más tarde, durante un ejercicio militar, Nathan resultó herido en ambas piernas al salvar a Rosamund, quien pisó accidentalmente una mina terrestre. Su futuro era incierto. Nathan estaba orgulloso y no quería causar problemas al país. Renunció a su traslado a un puesto civil, fue desmovilizado y regresó a la zona. Rosamund se dio la vuelta y aceptó la persecución del hijo del comandante. Nathan se vio muy afectado por el cambio repentino y cayó en una depresión. Ignoré los agravios del pasado. Aprendí acupuntura por mi cuenta y estuve a su lado para ayudarlo a recuperarse. A finales de los 80. Aprovechando la brisa primaveral de la reforma y la apertura, Nathan se dedicó a los negocios y alcanzó un gran éxito. Creí que por fin había superado las dificultades y había visto la luz. Hasta que estuve sola en el hospital cuidando a mi madre, Minus, y a Minuslab, quien estaba gravemente enferma. Me encontré con Nat y a Rosamund, quien la acompañaba con mucho cariño a un chequeo prenatal. La ternura y la compasión en sus ojos eran algo que nunca había visto. Solo entonces me di cuenta de que Nat aún no podía olvidar su primer amor de juventud. No recordaba mis años de penurias y trabajo. No recordaba cómo lo cuidé sin quitarme la ropa cuando se lastimó. Todos mis esfuerzos fueron solo una carga que le añadió problemas a Nathan. Su corazón era como hielo envuelto. Por mucho que lo intenté no pude derretirlo. Bajo la negligencia diaria de Nathan. Poco a poco me volví loca y los demás me despreciaron. Incluso mi hijo, a quien llevé en mi vientre durante 10 meses y crié con gran dificultad. Poco a poco me despreció por ser vulgar e ignorante, y pensó que no merecía este encantador padre empresario. Mamá. ¿De verdad deberías mirarte al espejo y ver si eres digna de mi papá? Rosamund y papá son la pareja perfecta.
Solo porque estás usando la gracia que diste para buscar la retribución y has ocupado el título de esposa de Nathan durante tantos años, es gracias a ti, ese padre y Rosamund, quienes están enamorados. No pudimos estar juntos. Ni siquiera en su boda. No me invitó. Su propia madre. En cambio, invitó a Rosamund. La otra mujer. Sentarse en el lugar de los padres en el escenario. La traición de mi hijo fue la gota que colmó el vaso. Lo protegí del viento y la lluvia y le di todo lo que tenía. Pero al final, el egoísmo y la indiferencia de mi hijo fueron como un cuchillo afilado que me destrozó el corazón. Odié. No estaba dispuesta. Desperdicié toda mi vida por Nathan. Esta vez, me mantendré alejada de Nathan y de mí misma. Porque Nathan ignoró la etiqueta y me llevó a mi habitación. Tras cerrar la puerta de la habitación, me explicó con paciencia. Evelyn, tras haber cumplido con su tarea. Mi familia simplemente piensa que aún somos jóvenes. Y no hay necesidad de casarse con prisas. Estoy un poco ocupado en la zona militar últimamente. Cuando esté libre volveré a presentar la solicitud de matrimonio. Además, creo que si nos casamos y estamos en la misma unidad, definitivamente tendrá un impacto negativo. Respecto a unirse al ejército. Deberías pensarlo otra vez. Sonreí con calma. No hay necesidad de pensarlo. Nathan. No tengo intención de unirme al ejército para ser tu camarada en armas negativas. Mis palabras dejaron a Nathan atónito por un momento. Simplemente no podía creer que dejara pasar esta oportunidad tan difícil. Así que se burló y dijo, Evelyn, ¿cuándo aprendiste a hacértela difícil? Creo que alistarse en el ejército es algo serio. Y el ejército no es lugar para entregarse al amor. Las palabras de Nathan sonaban bien. Pero sus acciones no fueron tan buenas. En mi vida anterior, me obligó a ceder en el compromiso y le entregó su certificado de alistamiento a Rosamund. Esta vez, en cuanto abrió la boca, tenía todo tipo de razones para no querer que me alistara. En definitiva, no quería que le diera una cuota a su primer amor. Estaba a punto de contárselo a Nat y de romper el compromiso. Pero de repente llamaron con fuerza a la puerta. Se oyó la voz de la madre de Nathan. Nathan. Se está haciendo tarde. Deberíamos irnos. ¿No dijiste que ibas a ayudar a Rosamund a recuperar la radio hoy? Ignorando el asunto serio que apenas habíamos discutido. Nathan solo tuvo tiempo de decirme que volvería a buscarme cuando terminara. Y luego se fue sin mirar atrás. Miré su espalda alejándose. Sabía que definitivamente no podría esperarlo esta noche. Para entretenerlo. Mis padres mataron el pollo que planeaban conservar para el festival de primavera. Mi padre se levantaba temprano por la mañana y barría el patio una y otra vez. Las losas de piedra frente a las escaleras también se lavaban con agua limpia. Mi madre estaba muy ocupada. Limpió varias veces una mesa cuadrada de madera y luego extendió el mantel floral que se resistía a usar. El cristal estaba brillante y frotado con periódicos viejos. Y el retrato del líder en la pared fue cuidadosamente desempolvado. Pero aún así, no pudimos quedarnos con Nathan para comer. Mientras Rosamund estuviera cerca, se olvidaría de mí por completo. Rosamund era compañera de Nathan en el instituto. Era hermosa. Cantaba y bailaba bien. Fue el primer amor de Nathan. Debido a problemas históricos, nunca pudo cumplir su sueño de unirse al ejército. Recientemente, los problemas familiares acababan de resolverse. Pero el último cupo de alistamiento en la calle me lo habían dado a mí. Para Rosamund. Nathan atravesaría el fuego y el agua. Y haría cualquier cosa. Es más. Simplemente me obligaban a mí, su prometida sin estatus legal, a renunciar a la cuota de alistamiento. En mi vida anterior por esta cuota, Nathan incluso aceptó obtener un certificado de matrimonio conmigo. Desperdicié toda mi vida. Esta vez. Aún así, le daré esta cuota a Rosamund. Porque ya no quiero tener ninguna conexión con Nathan. Quiero ver si mi sacrificio puede permitirles permanecer juntos toda la vida. 5. Al final. No dije lo que quería decir. Por suerte Insulf me lo contó.
En 5 días. El permiso de Nathan terminaría. Rosamund se uniría a la tropa de arte del ejército como soldado cultural. La unidad donde estaban destinados pronto sería transferida al sur como una división completa. En el futuro. No tendremos nada que ver el uno con el otro. Después de cenar. No quería quedarme en casa y ver a mis padres preocupados. Caminé solo por el tranquilo río para tranquilizarme después de renacer. Poco después. Llegué cerca del cuartel donde estaba estacionada la unidad de Nathan. No pude evitar pensar en los días en que mi corazón estaba lleno de Nathan. El cuartel no estaba lejos de casa. Pero Nathan o se dedicó a servir a la patria y no tenía tiempo para volver a casa. O simplemente no quería verme y me evitaba. Después de unirse al ejército. Rara vez tomaba la iniciativa de irse a casa. Cada vez que llegaba de permiso, yo empezaba a prepararme con mucha antelación. Me puse mi ropa más decente y trencé cuidadosamente mi cabello en 2 brillantes trenzas negras. En la mochila que llevaba, siempre había semillas de melón que freía yo misma y pasteles llenos de mis más sinceros sentimientos. Cuando vi la figura que había anhelado día y noche, siempre estaba emocionado y nervioso. Ignoré la mirada de disgusto en los ojos de Nathan. Ahora que lo pienso, me siento vacío y melancólico. Cuando miré hacia arriba. No muy lejos vi por casualidad que Maeve caminaba junto a una mujer. Esta tenía una figura esbelta. Un vestido floral realzaba sus curvas a la perfección. Y su largo cabello negro caía suavemente sobre sus hombros. Sus manos estaban fuertemente unidas. Cuando se miraron, sonrieron. Sus ojos estaban llenos de intimidad. Fue Rosamund quien interfirió en mi matrimonio y en mi vida anterior. Y me molestó durante la mitad de mi vida. Aquí viene la oportunidad. Intenté calmarme y me acerqué rápidamente a Maeve y Rosamund. Nathan, acuéstate. ¿Viniste a la orilla del río a reparar la radio? El rostro de Nathan palideció de repente. Y apartó la mano de Rosamund como si se hubiera electrocutado. Frunció el ceño y me miró. Evelyn. Te dije que me esperaras en casa. ¿Por qué estás aquí? ¿Me sigues? Dije con sarcasmo mientras esto pasaba junto a tu familia. Si no hubiera pasado justo al dar un paseo. De verdad no entendería por qué retiraste de repente el informe de matrimonio sin ningún motivo. Nathan se quedó atónito. Y su mirada esquivó un poco a Evelyn. Me has malinterpretado. Posponer la boda es asunto nuestro y no tiene nada que ver con Rosamund. Por ahora. Rosamund tomó suavemente el brazo de Nathan y fingió ser débil e inocente. Con una voz delicada y suave como si goteara agua. Nathan. No discutas con Evelyn por mi culpa. No quiero verte triste. Estaba tan enojada que en lugar de eso, me reí y le sonreí con frialdad. Este acto es realmente bueno. ¿No sabes que tiene prometida? Se hace el inocente y da pena. ¿No tienes vergüenza? Los ojos de Rosamund se pusieron rojos al instante. Y miró a Maite, la ofendió y le dijo, Maitín. Lo entendió mal. Solo te considero una buena amiga. Así era en mi vida anterior. Se hizo la difícil con Maitín. Pero cada vez que lo hacía, lograba abrir una brecha entre nosotros. Maitín rápidamente protegió a Rosamund tras él y me dijo, insatisfecho, Evelyn. Cuida tus palabras. No hay nada inapropiado entre Rosamund y yo. Abrí los ojos de par en par y levanté la voz deliberadamente. ¿Nada inapropiado? ¿Tomarse de la mano también se considera inapropiado? Maitín. ¿Crees que soy tan fácil de engañar como un niño de 3 años menos el tuyo? Soy tu prometido. ¿Crees que eres digno del cariño que nos tendríamos durante tantos años? Delante de Maitín. Siempre he sido sumiso. De repente su asertividad sorprendió tanto a Maite que no pudo decir ni una palabra por un rato. Había varias tías cerca que escuchaban atentamente, tras intercambiar miradas significativas. Empezaron a susurrar. Aunque no podía oír con claridad lo que decían. Por cómo gesticulaban y nos señalaban. Supuse que ya habían cotilleado sobre nosotros 3. Y en 2 días se les ocurrirían temas más interesantes de los que hablar.
Rosamund probablemente también temía que se corriera la voz de que ella era la tercera persona que interfería en un matrimonio militar y que eso arruinara su reputación. Se inclinó contra Maitín de inmediato y le explicó con suavidad: solo tenía una buena relación con él cuando íbamos al colegio y dependía más de él. Es culpa mía. Hice que malinterpretaras la relación entre Maitín y yo. Resoplé con frialdad. ¿Malinterpretaste? Con la intimidad que tienen. Cualquiera puede ver lo que pasa. Si fuera sincera, podría respetar que tu verdadero amor sea intachable. ¿Pero qué es esto ahora? ¿Te portas como una perra y sigues intentando ser virtuosa? Después de oír esto, Rosamund empezó a llorar quedamente. Evelyn. No pasó nada entre Maitín y yo. ¿Cómo puedes decir esas cosas de mí? Delante de Maitín. Naturalmente fue un primer amor inocente. Pero en secreto me hablaba repetidamente de forma provocativa. Eres un patán que no vale nada. ¿Por qué debería casarse contigo, Maitín? Lo seguiste sin pudor hasta el ejército y quisiste acompañarlo. ¿De verdad que no tienes vergüenza? ¿No estás usando el favor del pasado para obligar a Maitín a casarse contigo? La gente de familias pobres no vale nada. No importa si mueren. Antes era cobarde y no supe cómo resistir. Esta vez no seré así. Seguro. Maitín ardía de ira. Evelyn. Presta atención al impacto de tus palabras. Retiré el informe de matrimonio porque hay asuntos en el ejército que me obligan a reconsiderar el momento de nuestro matrimonio. No le eches la culpa a Rosamund. No somos tan despreciables como crees. Evelyn tenía un sueño incumplido. Estás yendo demasiado lejos. Quiero que te disculpes con Rosamund de inmediato. Rosamund se secó las lágrimas. Y una mirada de triunfo brilló en sus ojos. Cada vez que había un conflicto con Rosamund en mi vida anterior, Maitín me obligaba a disculparme. Lloré y dije que Rosamund me había provocado primero. Pero él no me creyó en absoluto. Simplemente no podía creer que su amable y elegante primer amor dijera palabras tan crueles. Rosamund fingía detenerlo otra vez. Maitín. Es culpa mía. No te enfades con Evelyn. Pasé junto a Maitín y señalé a Rosamund. Le dije: cállate. No finjas compasión si no te importa en absoluto. Eres realmente repugnante. Rompes las relaciones de los demás y te haces la víctima. Nunca había desafiado a Maitín así. Estaba furioso. Evelyn. Ya que no te disculpas. Quítate de mi vista. No me casaré con una arpía como tú. Le dije con desprecio a Maitín. No te preocupes. No tendrás que volver a verme en el futuro. Maitín estaba atónito. Y su expresión se tornó un poco nerviosa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? 6 quiere decir como quieras. Solo tuvimos un matrimonio concertado, pero no tenemos el certificado de matrimonio. Cancelemos el compromiso. No me engañaré más. No me debes nada. No tienes que obligarte a casarte conmigo para compensar a tu abuelo. Quédate con Rosamund. Me haré a un lado y los dejaré estar juntos. De ahora en adelante terminaremos el compromiso y no tendremos nada que ver el uno con el otro. Cada uno tomará su camino. Tras decir eso, me di la vuelta y me marché con decisión, sin mirar atrás. En mi vida anterior, vi la espalda de Maitín muchas veces. Esta vez, me toca irme primero. 2 días después, por la noche. Medio dormido y medio despierto, alguien tocó la ventana de mi habitación desde afuera. Sabía quién era. Después de todo, no era la primera vez. Como no quería despertar a los vecinos de al lado y que chismorrearan, abrí la ventana. Dejé que Nathan se subiera al alféizar y entrara en la habitación. Su mirada era como un estanque profundo y aislado. Me clavaba con fuerza. Parecía que 1000 palabras fluían de sus ojos. Era ese tipo de mirada otra vez. En mi vida anterior. Estaba profundamente atrapado en ella debido a esa mirada que parecía transmitirme emociones intensas y un apego infinito. Me pellizqué el muslo en secreto para recordarme que debía mantenerme sobrio. Pregunté fríamente: ¿qué haces aquí?
Naten me apretó la muñeca y se acercó a mí en voz baja. Preguntando, ¿escuché del director de calle que renunciaste al ejército? Asentí. No es esa mi ambición. No quiero causarle problemas a la organización uniéndome al ejército. Pensé que Naten estaría contento. Después de todo, había estado esperando que le diera la cuota a Rosamund. Pero su rostro se ensombreció al instante. Evelyn, habiendo cumplido mi AMSAI. ¿Qué quieres decir? Renunciaste a unirte al ejército y terminaste el compromiso. Debería haber un límite a tus tonterías. Me burlé y fruncí los labios. ¿No es esto lo que más deseas? Dale la última cuota a Rosamund y renuncia al puesto de señora Naten. Entonces podrán volar para unirse al ejército y ser el chico dorado y la chica Jade. Naten no esperaba que fuera tan directo. Se tocó la punta de la nariz con torpeza. ¿De qué estás hablando tonterías? Le prometí a mi abuelo que me casaría contigo cuando terminara con los asuntos del ejército por un tiempo. Antes de irme al sur, intentaré dejarte embarazada. El puesto de señora Naten siempre será tuyo. No necesitas hacer estas travesuras para llamar mi atención. Ya hay chismes por ahí. Rosamund ha estado muy triste estos 2 días. No quiero que estos rumores la afecten. Fumé con amargura y bajé la cabeza para ocultar la humedad en las comisuras de mis ojos. Aunque mi corazón estaba tan frío como la ceniza, aún sentía un dolor sordo en el rincón roto de mi corazón. Resultó que vino a mí no porque aún tuviera un poco de ternura por mí. Fue porque no quería que criticaran a Rosamund. Naten. ¿No me quieres nada? ¿Por qué quieres casarte conmigo? Por fin le hice la pregunta que había querido hacerle en mi vida anterior. Hizo una pausa. Y su rostro mostró un instante de pánico. Frunció el ceño con impaciencia. ¿Qué es eso de amor o no amor? Nuestro matrimonio se decidió hace mucho tiempo. Es la orden de nuestros padres y las palabras del casamentero. No tengo elección. Guardé silencio un momento y luego dije lentamente, Naten. Esta vida de perseguirte es demasiado agotadora. No quiero seguir así. Durante tantos años, siempre supuse que seguiríamos adelante. Pero ahora parece que solo eran ilusiones. Naten no habló y frunció los labios. Respiré hondo y me marché. No vuelvas a venir. Que cada uno esté en paz. El ambiente se congeló por un momento. Oí a Naten burlarse con desdén. Bien. Terminemos aquí. Espero que no te arrepientas de lo que dijiste hoy. Luego saltó de mi habitación de la misma manera y cerró la ventana de golpe. La marcha de Naten no me provocó ninguna fluctuación emocional. Apagué la lámpara de mesa y seguí intentando dormir. Si no fuera por el compromiso, una persona talentosa como Naten y yo habríamos sido como líneas paralelas. No me pondré sentimental ni pensaré que no soporta separarse de mí. Aunque sentía cierta inquietud hacia mí, era solo una reacción física. En mi vida anterior, nunca logré entrar en su corazón ni por un instante. Será igual en esta vida. Siempre y cuando deje de molestarlo. No tendremos nada que ver el uno con el otro. De ahora en adelante aprovecharé mi renacimiento y me esforzaré por ganar dinero. La buena época de reforma y apertura se acerca. En esta vida, no me dejaré llevar por el amor. Lucharé por mí mismo. 7 Después de que Naten terminara su permiso de residencia, regresó al ejército. Y llegaba a la fábrica todos los días antes del amanecer. Recorriendo las hileras de altas máquinas textiles y observando atentamente su funcionamiento. No me atrevía a relajarme en absoluto. A menudo aprovechaba mi tiempo libre para consultar con los trabajadores sobre sus habilidades. Los vecinos y mi compañera de trabajo me decían en secreto que era tan estúpida como la hija de una loca. No quiere ser la esposa de un oficial, pero insiste en ser obrera en la fábrica. Harold casi está furioso con ella. No importa lo buena que sea una trabajadora. Como mucho puede llegar a ser una trabajadora con más experiencia. ¿Cómo puede ser tan glorioso como ser familiar de un comandante de regimiento? No han renacido. Así que naturalmente no tienen visión de futuro. No lo saben después de 1984.
El país comenzó a reducir la producción bajo planificación obligatoria. A mediados y finales de la década de 1980, nuestro país se convirtió en el mayor productor textil del mundo. Y se estimuló la vitalidad de la economía estatal. Ahora, aunque el consumo de ropa es bajo, las materias primas, los estilos y los colores son monótonos. En el futuro, el desarrollo de la industria textil no solo cubrirá las necesidades básicas de vestimenta, sino también sus diversas necesidades de personalización. Moda, tener que llenar líneas. Y funcionalidad. Quiero quedarme en la fábrica unos años y aprender bien la tecnología. Quiero ponerme al día con la época en que nuestra patria está llena de vitalidad y en la vía rápida de un desarrollo a baja velocidad. Creo que con la ventaja de renacer, emprenderé con éxito y perseguiré mis sueños. 8 Ese día. Cuando fui a trabajar temprano por la mañana, estaba caminando por el foso. De repente, un guiño rompió el silencio. Miré a mi alrededor y vi que un gran cerdo negro saltó del camión que transportaba suministros para el ejército. Huyó en todas direcciones y se abalanzó sobre mí. Me di la vuelta horrorizado y salí corriendo. El gran cerdo negro me perseguía sin descanso. También había un camillero que saltó de la camioneta y lo persiguió. Huí. El cerdo me persiguió. Y el hombre persiguió al cerdo. Fue muy emocionante. Corrí por el río. Resbalé y caí al río con un chapoteo. El agua fría del río me empapó la ropa al instante. Luché en el agua. Sentía impotencia y tristeza en el corazón. ¿Será que después de revivir con tanta dificultad, voy a morir con arrepentimiento otra vez por culpa de un gran cerdo negro? Mis ojos. Mis orejas. Nariz y boca llenas de agua sucia del río. Ahora, en tal situación. Las lágrimas me inundaron los ojos, y el agua del río las empañó. ¿De verdad iba a dejarme manipular así por el destino? Mis manos se agitaron en el agua. Pero solo atrapé puñados de algas. En ese momento el ordenanza que perseguía al gran cerdo negro me vio caer al río. Sin dudarlo. Saltó al río. Nadó a mi lado en unas pocas brazadas. Me rodeó la cintura con sus fuertes brazos. Y me llevaron a la orilla. Estaba en un estado lamentable al llegar a tierra. La ropa se me pegaba al cuerpo, revelando los hermosos contornos de mi pecho. El camillero se quitó rápidamente su uniforme de servicio mojado. Lo escurrió. Y me lo entregó. Me hizo señas para que me lo pusiera. Se rascó la cabeza. Volteó la cabeza y no se atrevió a mirarme. Dijo tímidamente, camarada. Lo siento. Este cerdo se portó mal y te asustó. Sin embargo, cuando vi claramente su cara, me quedé atónito. Un rastro de emociones complejas brotó en mi corazón. Hace más de 40 años. Eso fue algo que pasó en mi vida anterior. También lo conocí una vez. Esa vez. Después de casarme con Nathan, él cada vez estaba más disgustado conmigo y me enviaba cartas pidiendo el divorcio. Estaba en un estado de confusión. Preparé una maleta sencilla. Hice 3 transbordos. Y viajé 1000 kilómetros durante 3 días y 3 noches para llegar al campamento militar en el sur. Nathan se negó a venir a verme y simplemente envió a alguien a darme una nota. Decía, la vida es muy difícil. Teníamos ideas diferentes. No nos conviene seguir así. Es mejor divorciarnos y encontrar la paz por nuestra cuenta. No puedo ver a Nathan. Tenía hambre y frío y me desplomé en la cima, no lejos del campamento militar. Fue este sencillo y honesto ordenanza quien pasó por allí, y me dio 2 bollos al vapor. También me ayudó a encontrar una casa de huéspedes que no requería carta de presentación. Años después, supe que era cocinero en la unidad de Nathan. Se llamaba Caleb. Era muy inteligente y diligente. Debido a que su familia era pobre, se unió al ejército después de terminar la secundaria. Tanto en mi vida anterior como en esta. Estos 2 encuentros fortuitos fueron una especie de destino. Pensé que tal vez era el destino. Me obligaste a encontrarme con Caleb otra vez. Me mordí los labios pálidos y congelados a propósito y le dije que no cuidaste bien al cerdo.
Este asunto no se puede dejar pasar tan fácilmente. Caleb se rascó la cabeza y pareció muy avergonzado. Es mi culpa. Sin duda le daré una buena lección a este cerdo. Camarada. Has sufrido. Entonces. ¿Viste mi cuerpo? ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Caleb bajó la cabeza. Tiraba nerviosamente de la esquina de su ropa. Su voz era tan suave como el zumbido de un mosquito. No lo hice a propósito. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Te escucharé. Una chica debe saber ser reservada. Si esto se sabe, los chismes dirán que no soy decente. ¿Cómo puedo enfrentarme a los demás? Me mordí suavemente el labio inferior. Me esforcé por contener la curva de mis labios, que quería levantarse. Caleb era un hombre honesto. Cuando escuchó esto, era demasiado tímido para mirarme. No hagas caso a los chismes. Yo me haré responsable de ti. 9. Después de renacer, planeo centrarme en mi carrera y no pensar en el amor. Pero cuando el destino llegue, no se puede bloquear. Nuestras miradas se cruzaron. Y un sutil afecto creció silenciosamente. Tras unas breves interacciones durante sus vacaciones en casa, decidí pasar el resto de mi vida con Caleb. Con recursos limitados. Cada vez que sacaba los vales de comida que me había enviado y me compraba una ración completa de arroz y varios platos. Cuando había carne, no dudaba en ponerme toda la carne en el plato y solo se dejaba algunos platos vegetarianos. Evelyn, el cielo te ha colmado, Leo. Come más. Has bajado de peso. Había una mirada de lástima en sus ojos cuando me miró. Era una emoción que nunca había visto en los ojos de Nathan. La familia de Caleb estaba en una situación precaria. Sus padres trabajaron duro todo el año. Apenas llegaban a fin de mes. Pero con su perseverancia y trabajo duro, destacó en todas las elecciones de unidad. Durante esta reunión, dimos un paseo por el sendero. Caleb parecía dudar en hablar. Evelyn. Nuestra división está a punto de ser transferida al sur. Será muy difícil que nos encontremos entonces. Eso creo. Cuando escuché esto, me quedé atónita. Pensé que Caleb iba a decir que dejáramos de vernos. Inesperadamente Anon cumplió mi obsesión. Respiró hondo y dijo con sinceridad y firmeza, ¿por qué no nos casamos? Puedes seguirme al sur. Así no tendremos que separarnos. Por fin, Anon cumplió mi deseo. Obtuve lo que quería. Solté un suspiro de alivio y asentí vigorosamente. Caleb estaba feliz y regresó de inmediato a la unidad para entregar un informe de matrimonio. Los chismes sobre Caleb y yo en el complejo ya no podían ocultarse. Cuando les dije a mis padres que me iba a casar con el cocinero Caleb, esta decisión fue como una piedra lanzada al agua. Causó un gran revuelo en la familia y entre los vecinos. ¿Estás loca? En lugar de casarte con el comandante del regimiento, ¿quieres casarte con ese carnicero? Mi madre abrió mucho los ojos, llena de incredulidad y rabia. Mamá. Caleb también es soldado. Por muy bueno que sea el comandante del regimiento. Nathan no siente nada por mí y tampoco los respeta a ti ni a papá. Aunque Caleb es cocinero. Creo que con su habilidad y talento, seguramente logrará grandes cosas en el futuro. Además me trata con sinceridad. Me siento a gusto con él. ¿Qué sabes tú de sentirse a gusto? Se pasa el día matando cerdos o cocinando. ¿Qué futuro le espera? ¿Se puede comparar con Nathan? Estás arruinando tu vida. Mi padre estaba tan furioso que daba vueltas por la habitación. Y la pipa que tenía en la mano golpeaba el suelo. Los vecinos pronto se enteraron de que estaba decidido a tener un matrimonio improvisado. La tía Wang estaba sentada en un pequeño taburete junto a la puerta. Recogía verduras y preguntaba a quienes estaban a su lado, ¿está loca la chica de la familia Heral? El comandante del regimiento es con quien tantas chicas anhelan casarse. Que no solo decidió cancelar el compromiso, sino que además insistió en casarse con un carnicero de cerdos. Así es. No sé qué clase de sopa de witch le habrán dado.
¿Cómo vivirá en el futuro?, repitió la tía Chen, negando con la cabeza repetidamente. La hermana Wang, que siempre había estado en malos términos con mi familia, se inclinó y dijo misteriosamente: «¿No lo sabes? Esa chica, Llewellyn, no es decente. Oí que otros vieron su cuerpo. ¿Cómo es posible que el comandante del regimiento siga queriéndola? Claro. Tiene que darse prisa y encontrar a alguien con quien casarse». Mis padres se enfadaron tanto que salieron corriendo y tuvieron una gran pelea con ella. Amenazaron con destrozarle la boca si se atrevía a chismear de nuevo. Para hacerme cambiar de opinión, mis padres me encerraron en una habitación de casa. Mi madre se quedó afuera de la puerta e intentó convencerme: «Evelyn, escucha a tu madre. Rompe con ese carnicero. Podemos volver a hablar con la familia de Nathan. Aún estamos a tiempo». Nathan también escuchó eso en el ejército después de que rompí mi compromiso con él. Iba a casarme con el cocinero Caleb. Probablemente albergaba mucho resentimiento y renuencia en su corazón. Tomó vacaciones en casa a propósito. Trajo a una ordenanza. Y vino a mi casa a reírse de mí. Mirándome, dijo con una sonrisa forzada: «¿Oí que te vas a casar con Caleb? Me sorprende mucho. Pensé que después de romper el compromiso, te ibas a casar con el comandante de división». «Soy comandante de regimiento. ¿En qué sentido no soy mejor que ese tipo que no mata ni cocina cerdos? ¿Te fascina solo su olor a aceite?». Mientras hablaba, alzó la voz deliberadamente, sus ojos llenos de arrogancia y burla. «Tienes un gusto único. En lugar de ser la esposa de un comandante de regimiento, vas a vivir esa vida grasienta con el cocinero». Cuando escuché las palabras crueles y sarcásticas de Nathan, mantuve la calma. Levanté ligeramente la cabeza. «Tranquilo y astuto». Y replicó Nathan: «Estás acostumbrado a ser arrogante y poderoso. Y crees que el poder lo puede todo. Pero yo no soy de los que adulan a los poderosos. Lo que Caleb me da, nunca lo entenderás y no mereces comentarlo. Llorarás en el futuro». Nathan estaba tan enojado que me soltó una palabra dura y se fue. Después de pasar toda una vida con Nathan, lo conocía demasiado bien. La razón por la que estuvo tan agresivo hoy no fue que realmente le importara, sino que su orgullo estaba herido. Poco después de que Nathan se fuera, llegó Caleb. Se puso un elegante uniforme militar y trajo pasteles y carne de cerdo fresca que había seleccionado cuidadosamente del mercado. Nervioso, tocó a la puerta de mi casa. Al ver las caras frías de mis padres, se le hizo un nudo en la garganta, nervioso. Pero aún así, armó de valor y dijo: «Tío. Tía, sé que estás preocupada por mí y por Evelyn. Fue culpa mía no haberte visitado antes. Pero de verdad quiero casarme con Evelyn. Aunque mi rango no es alto, mi sueldo nos alcanza para vivir. Le daré todas mis pertenencias a Evelyn para que las cuide. Sé que no puedo compararme con el rango del comandante del regimiento. Pero tengo un corazón sincero y puedo darle a Evelyn una vida de verdad. Por favor, créanme y denme una oportunidad». Los ojos de Caleb estaban llenos de sinceridad y determinación. Poco a poco él derritió el hielo en el corazón de mis padres. Aunque no dijeron nada, sabía que accedieron. 10 pronto. El ejército aprobó nuestra solicitud de matrimonio. Sin una gran ceremonia nupcial ni un vestido de novia precioso. Estábamos en el pequeño auditorio del ejército. Nuestros camaradas pegaron simples símbolos de doble felicidad con papel rojo. Caleb llevaba un elegante uniforme militar. Y yo un sencillo vestido rojo. Nos quedamos uno al lado del otro frente a nuestros camaradas. Y nuestros ojos estaban llenos de anhelo y determinación por la nueva vida cuando se encontraron. Así de simple. Entramos al salón nupcial. Nos apoyamos mutuamente en medio de la adversidad y apostamos por nuestro amor y fe mutua. Poco después de casarnos, la unidad donde Caleb estaba destinado fue transferida al sur. Yo también me mudé a Shenzhen. Sin embargo, no elegí vivir cuidando a mi media curva y a mis hijos como otras esposas de militares después de dejar el ejército. Tengo mis propios sueños.
Había estado en Shenzhen varias veces en mi vida anterior. Pero en aquel entonces Shenzhen ya era una ciudad de primera categoría en China y una metrópolis reconocida internacionalmente. Pero hace más de 40 años. Shenzhen era solo un pequeño pueblo de pescadores. Caleb sintió que me había hecho daño. Pero no me importó. Porque sabía que en la década de 1982, este lugar se convertiría en la vanguardia del desarrollo económico. En el futuro, este lugar será el más vibrante del país. Ya tenía un plan preliminar de qué hacer en Shenzhen. Naturalmente, seguiría trabajando en mi antiguo negocio, la industria textil, en el complejo familiar del campamento militar. También fui una esposa famosa y capaz. Sobre nuestro futuro hablé con Caleb. Como lo esperaba. Tampoco estaba dispuesto a quedarse en el equipo de cocina lidiando con ollas y pantalones el resto de su vida. Caleb, ¿planeas quedarte en el equipo de cocina el resto de tu vida? Puedes. Deberías ir a la antigua academia militar y abrirte paso a un mundo más grande. Al principio, Caleb estaba un poco avergonzado. Evelyn. Me va bien en el equipo de cocina. No es fácil entrar en la academia militar. Claro que no es fácil. Pero si no lo intentas, ¿cómo sabes que no puedes? La gente ambiciosa siempre intenta superarse. No estás dispuesto a oler el humo de la cocina junto a la estufa el resto de tu vida. ¿Verdad? Con mi constante apoyo, Caleb volvió a tomar los libros y empezó a estudiar con ahínco. Finalmente, tras cumplir sus objetivos, todos sus esfuerzos dieron frutos. Caleb ingresó con éxito a la academia militar. Mientras Caleb estudiaba, di a luz a nuestra hija. De repente, la carga de cuidar a la familia y al niño recaía completamente sobre mis hombros. Pero esta vez, el buen amor llena de fuerza y perseverancia a las personas. No me sentía amargado ni cansado. Los 1980 segundos estuvieron llenos de oportunidades y desafíos. No me atreví a relajarme ni un instante. En el apartamento de una habitación menos, con el niño pequeño sentado, yo también le daba vueltas a mi plan de negocios. Solo tenía una vieja máquina de coser. Un tesoro que encontré en un mercado de sacos y bolsas, y la herramienta para que mi sueño se hiciera realidad. Durante el día, llevé al niño y corrí buscando proveedores de telas baratas. Al llegar a casa por la noche me senté frente a la máquina de coser y empecé a cortar y coser. Estudié atentamente las nuevas prendas de moda en las revistas de moda de Hong Kong y pensé en cómo integrar los elementos populares en mis diseños textiles. Cuando surgían problemas técnicos, consultaba a los sastres veteranos de todas partes. Al principio, los productos textiles que fabricaba solo se podían vender en la casa familiar o en los puestos callejeros. Y las ventas no eran satisfactorias. Pero no me desanimé. Seguí mejorando la artesanía y la calidad del producto. Poco a poco, Dar fue cumpliendo mi obsesión. Mis productos conquistaron a los clientes gracias a sus diseños únicos y excelente calidad. A medida que aumentaban los pedidos, alquilé una pequeña fábrica y contraté a varios trabajadores. El pequeño negocio prosperó cada vez más. En esa época, Caleb se graduó con éxito de la Academia Militar. Fue como un cohete que se encendió y ascendió rápidamente. Con los sólidos conocimientos adquiridos en la Academia Militar y su propio esfuerzo, se hizo un nombre en el ejército. Empezando desde la base. Avanzó con paso firme en cada misión y comandó con serenidad. Las tropas que dirigió eran muy disciplinadas y estaban bien entrenadas. Obtuvieron excelentes resultados en diversos ejercicios militares y tareas reales. Y fue ascendiendo poco a poco. 11 años después, participé en una actividad militar y conocí por casualidad a Rosamund, quien había sido muy poderosa en el pasado, pero ahora era una persona común y corriente. Me miró fijamente. Se negó a mirarme a los ojos. Y se fue a toda prisa. Otras esposas de militares me contaron lo que había sucedido en los últimos años. Resultó que Nat se había lesionado la pierna en un accidente hacía unos años. Recibía una pensión por discapacidad del ejército y decidió desmovilizarse y regresar a la zona. La organización le consiguió un trabajo civil. Pero a Rosamund no le gustaba y se divorció porque creía que no era digno de ella.
Después del divorcio, Rosamund se unió a un miembro viudo de mediana edad del ejército. Y pronto empezaron a hablar de matrimonio. Durante ese tiempo, creía tener un gran apoyo y era dominante y arrogante en la compañía artística. Ofendió a todos rápidamente. Como resultado, por alguna razón desconocida, el matrimonio fracasó. Y el espeleólogo de mediana edad se casó con otra. Rosamund se convirtió en una figura marginal dentro de la compañía artística y dejó de ser valorada. En cuanto a Nathan, quien fue desmovilizado y trabajó en un empleo civil en la zona. Poco después causó importantes pérdidas económicas al país debido a un grave incumplimiento del deber y fue destituido. Nathan había sido una persona talentosa desde niño y nunca había aceptado el fracaso. Estos sucesivos golpes lo deprimieron. Y cortó por completo el contacto con sus antiguos compañeros y subordinados. La esposa del militar que lo contó. Pero no sentí ninguna compasión. Ellos mismos se buscaron todo esto. Y hasta pensé que no era suficiente. Nada suficiente. Llegó la hora 12 del siglo XXI. Tras años de duro trabajo y lucha, la escala de mi fábrica textil siguió expandiéndose. Mis productos no solo se vendían bien en Shenzhen, sino que también se exportaban al extranjero. Aprovechando la falta de información tras mi renacimiento, mis activos superaron los cientos de millones. Y me convertí en un empresario sin recursos en la industria textil nacional. Aunque Caleb ya tenía más de 60 años, seguía siendo erguido y con una mirada firme. A medida que envejecía, se volvía más encantador. En su impecable uniforme militar, los tirantes brillaban con una luz inspiradora, demostrando su alta posición y gran poder. Sin embargo, cada vez que me enfrentaba, toda su majestuosidad exterior se transformaría en infinita ternura. Con el paso de los años, en el mundo de nuestro matrimonio, nos comprendimos y nos apoyamos mutuamente. Ya fuera en los momentos difíciles o en los buenos tiempos. Siempre nos mantuvimos unidos. Pasamos por cada primavera, verano, otoño y el invierno juntos. Con Caleb a mi lado. Y nuestra sensata hija y nuestra encantadora nieta. No había pensado en todo sobre Nat durante décadas. Hasta ese día. Caleb y yo llevamos a nuestra nieta al parque. Un anciano cojo salió de la cabina de seguridad. Temblando nos mostró un código QR y nos pidió que lo escaneáramos para pagar. En ese momento nuestras miradas se cruzaron. Nat y yo nos quedamos atónitos. Caleb había olvidado hacía tiempo el episodio con Nat de mi juventud. Ni siquiera podía imaginar que ese viejo sucio y avergonzado que tenía delante fuera el otrora desanimado Nat. Escaneó el código como siempre. Y la barrera del estacionamiento se levantó. El coche salió lentamente. En mis oídos resonaba la voz melodiosa de mi nieta. Mi esposo respondía pacientemente a cada palabra infantil con una voz divertida. Mirando por el retrovisor, vi a Nat allí de pie, inmóvil. Mirando hacia donde había salido nuestro coche. Nathan. Esta vez. De verdad que no nos volveremos a ver. Fin. Volviendo a los años 82. Ya no me meto en el romance de Benjamin con Verónica. Incluso tomo la iniciativa de dejar el dormitorio. Cuando Benjamin se enteró, simplemente soltó con calma unas palabras: Melissa. Debiste haberlo hecho antes. Enfrentando la burla, no respondí como en mi vida anterior. En mi vida anterior, me obligué a montar un escándalo y los separé a la fuerza. Benjamin llevó a mi padre de vuelta al campo. Y mi padre murió de depresión allí. Cuando regresé sola al campo para el funeral, unos bandidos me secuestraron y me violaron en el camino. Cuando estaba al borde de la muerte, Benjamin abrazó a Verónica y me pisó la cara con saña. Por instinto maternal, arrastré mi cuerpo maltrecho y agarré la pernera del pantalón de Benjamin. Le rogué que salvara al niño no formado que llevaba en el vientre. Me pateó con una expresión de desagrado en el rostro: Melissa. Eres solo una campesina. No mereces tener un hijo mío. Me desangré hasta morir. Y cuando volví a abrir los ojos, volví al día en que me enteré del romance de Benjamin con Verónica. Esta vez,
Pondré personalmente a Benjamín en manos de Verónica. Primero, de pie frente a la cooperativa de suministro y comercialización, vi a Benjamín y a Verónica abrazándose. Me froté los ojos con incredulidad. Cuando los dos se dieron cuenta de que era yo, un rastro de pánico se dibujó en sus rostros. Pero Benjamín había pasado por mucho y rápidamente se ajustó la ropa despeinada. Tosió levemente. Melissa. ¿Por qué andas deambulando en lugar de quedarte en casa haciendo sopa a estas horas? Al oír esa voz familiar y acalorada, me di cuenta de que todo esto no era un sueño. Verónica. De pie detrás de él. Me miró con sarcasmo. Sus cejas arqueadas y labios burlones se burlaban descaradamente de mi incompetencia. A diferencia de mi vida anterior. Esta vez no grité histéricamente. En cambio, miré fijamente a Benjamín y Verónica sin decir palabra. En mi vida anterior, mientras hacía sopa, me di cuenta de que no había sal en casa. Así que corrí a toda prisa a la cooperativa de suministros y comercialización. Inesperadamente encontré a mi esposo. A quien esperé durante 10 años. Abrazando a Verónica. Que era 15 años mayor que él. En un ataque de ira, armé un escándalo en el acto y los arrastré ante el jefe de la fábrica. Aunque Benjamín hizo todo lo posible por proteger a Verónica. Con mi insistencia. Verónica. Cuya reputación quedó arruinada. Lo convencieron de irse. Para vengarse de mí, Benjamín usó todos los medios para obligar a mi padre a regresar al campo. Pero pocos días después, mi padre se fue al campo. Llegó la noticia de que había fallecido de una enfermedad aguda y depresión. Cuando regresé solo a casa para el funeral, me encontré con un grupo de bandidos. Fui torturado por los feroces bandidos uno tras otro. Tenía cicatrices sangrientas por toda la cara, brazos y piernas, aunque estaba cubierto de heridas y al borde de la muerte. Seguía rezando en silencio para que Benjamín viniera a salvarme. El cielo escuchó mi oración. En ese momento estaba al borde de la muerte. Benjamín apareció. Pero no vino a salvarme. Sujetó a Verónica y me pisó la cara con fuerza. Me estoy regodeando por mi miserable situación. Melissa. ¿Cómo te atreves a avergonzar a Verónica? Esta es solo una pequeña lección para ti. Recuerda. Verónica es alguien con quien no puedes meterte. Estaba a punto de desmoronarme. Una mano me protegía el vientre. Y la otra tiraba de la pernera del pantalón de Benjamín. Benjamín. Sé que me equivoqué. Por favor, sálvame a mí y al niño que llevo en el vientre. Mi amarga súplica no me granjeó compasión. Benjamín me pateó la barriga con todas sus fuerzas. Melissa. Eres solo una campesina. No mereces llevar a mi hijo en el vientre. Me retorcía de dolor abdominal. Pero Benjamín, felizmente, le puso el brazo a Verónica y se fue. Después de sufrir tanto, me desangré en el desierto. Recordando la trágica situación de mi vida anterior. No pude evitar apretarlo con fuerza. ¿Eres la hermana Melissa? Benjamín te hablaba. ¿No lo oíste? Verónica caminó hacia mí fingiendo ser una hermana mayor cariñosa. Cuando estuvo a mi lado, percibí el ligero aroma a pastel danés y crema que solía impregnar a Benjamín últimamente. Resultó que mi sospecha era correcta. Benjamín ya tenía a alguien más afuera. Era Verónica. La señora, bien arreglada y con maquillaje ligero, estaba de pie a mi lado. Al ver que no respondí, Verónica se sintió avergonzada. Vio la mentira de Benjamín. Benjamín caminó rápidamente hacia mí y extendió las manos para bloquear a Verónica. A juzgar por su postura. Probablemente temía que perdiera los estribos y atacara a Verónica. Observé con atención al hombre que había jurado estar conmigo en las buenas y en las malas. Ahora protegía a otra mujer con expresión preocupada. Sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón. Y el dolor era insoportable. Benjamín me miró con nerviosismo. Y el movimiento de su nuez bastó para demostrar su preocupación. Como tenía tanto miedo de que atacara a Verónica, tenía que intentarlo. En segundo lugar, levanté la palma y la señalé hacia Verónica, que estaba detrás de él.
Ah, ah, ah. Benjamín. Mira. Me va a golpear. Benjamín se movió rápido e intentó someterme con un movimiento. Pero anticipé su ataque y lo esquivé rápidamente. Benjamín falló y cayó hacia adelante sin control. Aproveché la oportunidad. Le quité la culata y me enganché a la horquilla de Verónica. Benjamín, tienes que defenderme. Acaba de intentar golpearme. Verónica era como una bestia lastimosa. Agarraba el dedo de Benjamín y me acusaba de mis crímenes. Melissa. ¿Cómo te atreves a tocar a Verónica? Claro que sí. Benjamín creyó la acusación de Verónica y me interrogó con el rostro enrojecido. Extendí la mano con calma y le mostré el botón. Benjamín. ¿De qué hablas? Acabo de extender la mano para quitarle el botón de la horquilla. ¿Por qué la atacaría sin motivo? Mirando el trasero que yace en la palma de mi mano. Benjamín miró inconscientemente al segundo, no a su pecho. De repente su rostro se puso rojo. Y rápidamente se cubrió el pecho con la mano. Benjamín. No es tuyo este botón. ¿Pero cómo terminó en su horquilla? ¿Estaba en tus brazos? Mientras hablaba, alcé la voz. Cuando estaba teniendo problemas con Benjamín, atraía mucha atención. Era justo al final del entrenamiento. Y la gente que iba y venía se sintió atraída de inmediato. ¿Oíste eso? El botón de ese hombre está enganchado a la horquilla de esa mujer. Claro. No digas tonterías. Ese hombre es Benjamín. Y la mujer de la horquilla tampoco es simple. Benjamín es un buen tipo. Fue ascendiendo desde un pequeño empleado hasta donde está hoy. Definitivamente no haría algo así. Creo en él. Al oír los susurros a mi alrededor, Benjamín se sentía cada vez más inquieto. Las puntas de sus orejas estaban tan rojas que parecían sangrar. Verónica. De pie junto a él. Extendió la mano para jalarlo. Pero Benjamín la apartó, avergonzado. Una expresión de enojo apareció en el rostro de Verónica. Pero al ver a tanta gente observándola, no pudo arremeter contra ella y solo pudo forzar una sonrisa con una expresión desagradable. Me toqué la frente y miré a mis recuerdos con detenimiento. Este botón de tu ropa se te cayó hace mucho tiempo. Y estaba demasiado ocupado para cosértelo. Benjamín suspiró aliviado y me agarró la mano. Fui demasiado descuidado. Con tantas cosas en casa, no debería haberte molestado con esta cosita. Verónica nos miró a Benjamín y a mí con cariño. Y la ira en sus ojos pareció desbordarse. Camarada. Aquí tienes tu botón. Extendí la mano, tomé el botón y se lo di a Verónica. Ella miró fijamente a Benjamín, que me sujetaba. Y al ver que no se movía, ella apartó el botón de un golpe. ¿Qué cosa tan sucia es esta? No cogeré nada que no sea mío. Lo que es mío. Nadie puede arrebatármela. Con los ojos rojos. Miró a Benjamín un par de veces y se alejó furiosa sin mirar atrás. Instintivamente Benjamín quiso soltarme la mano y levantarse para perseguirla. Pero la multitud aún no se había dispersado. Así que tuvo que rendirse. Al ver su aspecto ansioso y distraído, Benjamín. ¿Dije algo malo hace un momento? Esa camarada parece estar enojada. ¿La conoces? ¿A ella? No la conozco mucho. Solo sé de ella. Me da miedo hacerle más preguntas. Benjamín tartamudeó y mintió para explicarse. Bueno, entonces. Me preocupa que pueda malinterpretar lo que quiero decir. ¿Por qué no vas a disculparte con ella de mi parte? Antes de que pudiera terminar de hablar, Benjamín asintió repetidamente y siguió a Verónica por donde ella se había ido. Los curiosos se dispersaron poco a poco. Recogí el botón cubierto de tierra en el suelo y lo apreté con fuerza. El dolor ardiente en la palma pareció recordarme que Benjamín ya había cambiado de opinión. Y parecía que todos a su alrededor lo sabían. Yo, la esposa que lo había acompañado en momentos difíciles, permanecía al margen. 3. Benjamín y yo estábamos mejor desde niños. Pero antes de casarnos.
El caos se desató en nuestro pueblo. Benjamín, quien ansiaba servir al país y alcanzar logros. Me alisté en el ejército. Era la única que cuidaba de su madre paralítica y su padre ciego. Lo soporté en el campo durante 10 años. Desde los 17 años, cuando era joven y fresco, hasta los 27, cuando me veía demacrado. Finalmente rumbo a Selma y Saí. Recibí la noticia de que Benjamín había logrado algo y había regresado a casa para visitar a sus familiares. Para recompensar mi generosidad al cuidar de sus padres. La guerra de Benjamín junto al lecho de enfermo de sus padres. Dijo que él. Benjamín. Nunca me dejaría. Melissa. Abajo. Si rompía su promesa, lo perdería todo y sería alcanzado por un rayo. Al principio. Hizo lo que dijo. Nos trajo a mi padre y a mí del campo a la ciudad. Me celebró una boda bastante buena. Cuando pensé que todas las dificultades habían terminado, siempre olía un ligero aroma en él. Venía del campo. No sabía qué era ese olor. No fue hasta que fui a la cooperativa de abastecimiento y comercialización a comprar arroz con cupones de alimentos y vi a otras señoras en el complejo comprando crema desterradora, que me di cuenta de que el olor en él era la fragancia de la crema desterradora. Tuve el valor de preguntarles a esas mujeres que no conocía. Me dijeron que la crema desodorante era un producto popular en aquella época. Solo unas pocas personas en todo el complejo podían comprarla. En ese momento ingenuamente pensé que Benjamín lo había comprado y quería dármelo. Siempre lo llevaba consigo. Pero estaba esperando el momento oportuno. No fue hasta hoy. Cuando percibí ese olor familiar en Verónica. Me di cuenta de lo equivocada que estaba. Pero al pensar en la cara extremadamente cruel de Benjamín y en esos trucos despreciables de mi vida anterior, no tuve tiempo de compadecerme de mí misma. Tuve que entregar personalmente a Benjamín a la señora Verónica antes de repetir los mismos errores. Apreté el paso hacia casa. Antes siquiera de cruzar la puerta. Vi a mi padre esperándome en la puerta. Melissa, ¿por qué tardaste tanto en volver? La sopa está lista. Date prisa y bébetelo. Al ver a mi viejo y arrugado padre, sentí aún más amargura en el corazón. Si no hubiera sido por mi insistencia en cumplir la promesa que le hice a Benjamín cuando se unió al ejército de cuidar de sus padres hasta su regreso, mi padre no habría trabajado día y noche para ganar más comida para mantenernos a mí y a los padres de Benjamín. Y no se le habría doblado la espalda de cansancio tan temprano. Mi madre no habría postergado su propia enfermedad para ahorrar unos dólares y tratar a los padres de Benjamín, y dejar este mundo antes de tiempo. Al pensar en esto, el odio en mi corazón se hizo más fuerte. Y deseaba poder destrozarlos de inmediato. Pero no era el momento. Benjamín era tan poderoso. Y ahora tenía que depender de él para ganarme la vida. Por mucho que armara un escándalo, no podía escapar del mismo final trágico que en mi vida anterior. Morir en el desierto. Como ser duro no funcionó, esta vez tuve que usar mi ingenio. Quería entregar personalmente a Benjamín a Verónica y dejar que se traicionaran mutuamente. Melissa. ¿En qué sueñas despierta? La sopa está a punto de enfriarse. Hay invitados en casa esperándote. ¿Invitados? No conocía este lugar. ¿Cómo es posible que haya invitados? Al oír las palabras de mi padre. Mi corazón se llenó de dudas. Al abrir la puerta, vi a la persona sentada en el sofá. El odio en mi corazón se intensificó aún más. Adelante, obviamente. Benjamín ya había convencido a Verónica. Estaba medio acostada en los brazos de Benjamín. Y sus dedos inquietos tocaban el pecho de Benjamín. Benjamín. Tengo tanto miedo de que me aleje. No quiero dejarte. Aunque tenga que dejarte. Preferiría morir ahora. La lastimosa apariencia de Verónica fascinó a Benjamín. Apretó con fuerza la mano de Verónica y juró por el cielo: Verónica. No te preocupes. Conmigo aquí, nunca te dejaré sufrir. Si te falta el respeto, la haré irse inmediatamente. Aunque ya conocía la frialdad de Benjamín. Escuchar esas palabras me hizo sentir aún más frío por dentro. Melissa. ¿Por qué tiemblas?, preguntó mi padre, preocupado, detrás de mí.
Me di la vuelta y lo bloqueé, papá. Benjamín tiene un amigo aquí. Ve a la cooperativa de suministros y marketing para comprar algunos platos para acompañar el vino. Ve a la tienda en el extremo este del complejo. Venden cosas de la mejor calidad. Cuando mi padre se enteró de que Benjamín tenía un amigo, tomó los cupones de comida y trotó hacia el extremo este del complejo. Al ver su espalda encorvada moviéndose rápidamente, el dolor en mi corazón se hizo aún más intenso. Sabía que mi padre temía que Benjamín me desagradara y se había esforzado al máximo para complacerlo. Después de despedir a mi padre, abrí la puerta y entré. Cuando me vio, Verónica no se levantó de los brazos de Benjamín. En cambio, ella me miró provocativamente. Melissa. Discúlpate. La fría voz de Benjamín llegó a mis oídos. ¿Estás sordo? Te dije que te disculparas con Verónica. La avergonzaste delante de tanta gente. Date prisa y discúlpate con ella. Al ver que no respondí, Benjamín me instó con impaciencia. Benjamín. Olvídalo. Creo que la hermana Melissa no lo hizo a propósito. No tienes que darle tanta importancia. Tienes razón. No te enojes tan fácilmente. Pero tu vieja herida se agravará más tarde. Sentiré lástima por ti. Verónica miró a Benjamín con lágrimas en los ojos. Su actitud sumisa desató mi rudeza y arrogancia. Benjamín me agarró la muñeca con fuerza. Su fuerza era tan grande que parecía que iba a romperme la muñeca. Melissa, no seas desagradecida. Aunque Verónica no te culpa. Tienes que disculparte por lo que hiciste. Lo miré con frialdad. El rostro que una vez juró ser bueno conmigo toda la vida, en realidad estaba lleno de asco. La desesperación en mi corazón era como una inundación impetuosa. Me ahogaba. La última esperanza que tenía para Benjamín también se hizo añicos. Le respondí amablemente, está bien. Me disculparé. ¿Quieres que me arrodille? Mientras hablaba, empecé a arrodillarme. Esta acción claramente superó las expectativas de Benjamín. Instintivamente quiso ayudarme a levantarme. Pero Verónica iba un paso por delante de él. Antes de que mis rodillas tocaran el suelo, me ayudó a levantarme. Hermana Melissa. ¿Qué haces? Benjamín solo bromeaba. ¿Por qué te lo tomaste en serio? Verónica tenía una expresión de triunfo en su rostro. No culpes a Benjamín por armar un escándalo. Está demasiado preocupado por mí. Después de todo, lo he cuidado durante 8 años. Este tipo de cariño no es algo que la gente común pueda igualar. Antes de que terminara de hablar, se tapó la boca instintivamente y miró a Benjamín con un brillo especial. Lo solté sin querer. La hermana Melissa no me culpará. Lo hará. Iba a decírselo hoy. Como hombre tengo que responsabilizarme de ti y del niño. Verónica se cubrió el vientre tímidamente. Y una expresión de felicidad llenó su rostro. Melissa. Verónica ha sido amable conmigo. Cuando me lesioné, me cuidó sin quitarse la ropa. Ahora está embarazada de mi hijo. Y tengo que hacerme responsable de ella cuando nazca. Puedes ser la madrina. Pero tienes que cuidarla bien. Verónica está embarazada. Después de la escena que hiciste hoy, casi pierde los estribos. Necesita descansar. Date prisa y abandona el dormitorio. Benjamín me lo confesó todo de golpe. Quizás temía que lo acusara de traicionar mis sinceros sentimientos. Había un rastro de pánico en su rostro. Llevamos tanto tiempo casados. Y ella está embarazada. Lógicamente, después de haberme deshonrado, me quedé tímido. Debería haberme divorciado de ti hace mucho tiempo. Pero considerando que cuidaste de mis padres, estoy dispuesto a darte una salida. Siempre y cuando cuides bien de Verónica y la priorices a ella y al niño. Estoy dispuesto a darte de comer. Y tienes un lugar donde quedarte en esta familia. Tenía miedo de que no aceptara. Benjamín empezó a amenazarme disimuladamente. Melissa. No estarás en desacuerdo, ¿verdad? Sabes que te traje a ti y a tu padre del campo a la ciudad.
Y también puedo hacer que te escabulleras. Al ver que la conversación entre Benjamín y yo estaba estancada, Verónica fingió ser buena persona y dio un paso al frente para suavizar las cosas. Benjamín. Es normal que la hermana Melissa no lo acepte por un tiempo. Déjala que lo piense. Puedo esperar. Pero el bebé crece mes a mes. Me temo que si esperamos más, algo podría pasarle al bebé. Usándolo como moneda de cambio, logró enfadar a Benjamín. Benjamín me apretó el cuello con fuerza y dijo con severidad: Melissa, no estarás intentando aspirar a algo tan alto como para aferrarte a mi posición de esposa. ¿Verdad? Verónica ha hecho una concesión enorme. ¿Por qué sigues insatisfecho? Al ver las venas que se le marcaban en la frente, supe que estaba muy enojado. Le di una palmada a la mano que me ahogaba y dije con voz ronca: estoy dispuesto a dejar la habitación. En cuanto terminé de hablar, la sonrisa en el rostro de Verónica se ensanchó aún más. La inquietud y la preocupación en el rostro de Benjamín se desvanecieron gradualmente. Me miró con desprecio y se burló de Melissa. Deberías haberlo hecho antes. Enfrentando su burla. Aunque por naturaleza tenía mucha fuerza de voluntad, no repliqué. En cambio, respondí con calma. Fif, estoy de acuerdo. Pero tienes que prometerme 3 condiciones. Cuando terminé de enunciar las 2 primeras condiciones palabra por palabra, Benjamín asintió sin pestañear. Cuando terminé de enunciar la 3ª condición, dijo furioso: imposible. No aceptaré divorciarme de ti. Su inesperada negativa sorprendió a Verónica. Benjamín. Sé que quieres que la hermana Melissa cuide de mí y del bebé. Pero no puedes seguir retrasándola. Cuando termine mi parto podré cuidar al bebé. Entonces deberías liberar a la hermana Melissa. Verónica esperaba con impaciencia la respuesta de Benjamín. De hecho, vi un rastro de vacilación en el rostro enfurecido de Benjamín. La hermana Verónica tiene razón. Estoy dispuesta a cuidarla hasta que termine su confinamiento. Y tomaré la iniciativa de solicitar el divorcio y diré que nos divorciamos porque no puedo tener hijos. No afectará en absoluto tu reputación ni tu carrera. Sí, Tedin cumplió mi promesa. La hermana Melissa lo ha pensado bien. Hagámoslo así. Verónica vio la vacilación en el rostro de Benjamín. Temía que no aceptara. Rápidamente me tomó de la mano y caminó hacia el dormitorio. Recogí rápidamente mi ropa y me senté en el sofá de la sala. Benjamín hizo lo que le pidió e inmediatamente consiguió que alguien enviara a mi padre de vuelta al campo. La primera noche que Verónica se mudó a la habitación, mientras yo estaba sentada en el sofá, abatida, escuchando los sonidos repugnantes que provenían de la habitación. No pude evitar vomitar. Quizás me daban mucho asco. O quizás fue la reacción del embarazo temprano. Me agaché junto al tanque de agua en el patio y vomité hasta marearme. Soplaba una brisa fresca. Sentí un escalofrío en el cuerpo. Escuchando los jadeos y las risas que provenían de la habitación, me abracé con fuerza. El viento fresco me secó el sudor frío de la frente y despertó a la yo que aún tenía delirio sobre Benjamín. Temprano a la mañana siguiente, a instancias de Verónica, Benjamín envió un coche para llevar a mi padre de vuelta al campo. Espera un momento. Voy contigo. Benjamín subió al coche justo antes de que se cerrara la puerta. Melissa. No quise decir lo que hice ayer. ¿Puedo explicarlo? Me miró con seriedad. Mi padre sigue aquí. Ayer me prometiste que le ocultarías esto. Repliqué con enojo. Quizás mi buen carácter siempre le hizo pensar a Benjamín que era un blanco fácil. Cuando lo rechacé por primera vez, me miró sorprendido y se distanció conscientemente de mí. Después de tranquilizar a mi padre en el coche de vuelta a la ciudad, me mantuve a distancia de Benjamín. Se apretó contra mí y me explicó cómo conoció a Verónica. Melissa. Iba a contarte sobre el embarazo de Verónica poco a poco para que lo aceptaras mejor. Pero ayer no debiste haberla insultado. Después de todo, está embarazada. Y ambos están más delicados. Por suerte están en camino a buen puerto. Fuiste sensato y te disculpaste con Verónica.
Ella dijo que mientras la cuidaras bien, no te culparía. Ver al hombre al que había esperado 10 años abrir y cerrar la boca. Decir palabras que me hacían sentir mal. Una sensación dulce y a pescado me inundó la garganta. Y me tapé la boca y vomité. Detén el coche. Date prisa y detén el coche. Benjamín le dijo al conductor que parara. Abrí la puerta del coche y salí corriendo. La cara hipócrita de Benjamín era realmente repugnante. Me agaché en el desierto y vomité tan fuerte que no pude incorporarme. Benjamín se paró detrás de mí, y me dio una palmada en la espalda con todas sus fuerzas. Melissa. ¿Podrías estar embarazada? Sexo. Al oír esto, me dio un vuelco el corazón. Pensé que había descubierto mi embarazo. Justo cuando estaba ansiosa por responderle. Benjamín se burló. Melissa, no me digas que eres tan despreciable como para fingir un embarazo para competir por mi favor con Diana, solo para conservar mi puesto de esposa. Enderecé mi cintura dolorida y le di a Benjamín una mirada fría y desdeñosa. Benjamín, no creas que todos son tan despreciables como tú y Verónica. Yo, Melissa. Soy digna y no haré esas cosas turbias como ustedes dos. Tener una aventura sin una presentación adecuada. Benjamín. Escucha atentamente. Yo, Melissa. No me importa ese inútil título de esposa. Bofetada. Sentí un dolor ardiente en la mejilla derecha. Miré a Benjamín con incredulidad. ¿De verdad se atrevió a golpearme? Benjamín me miró con los ojos abiertos. Melissa. Verónica tenía razón. Eres una zorra muy intrigante. Me propusiste el divorcio a propósito para hacerme sentir culpable. Pensé que Verónica solo estaba paranoica por estar embarazada. ¿Quién iba a decir que eras tan despreciable por naturaleza? No debí haberte compadecido ni haberte acompañado a enviar a tu padre de vuelta al campo. Ya que eres tan duro, deberías poder regresar solo. Benjamín. ¿A quién le habían pinchado en la zona dolorida? Enfadado volvió al coche y le hizo señas al conductor para que condujera. Señor. ¿No tienes que esperar a la señora? Veo que no tiene buen aspecto. La mirada del conductor iba de Benjamín a mí. No hace falta esperarla. No sabe cómo apreciar la bondad que le han mostrado y se está buscando problemas. Doctores. Verónica tiene su tercer control prenatal hoy. Y tengo que volver corriendo para acompañarla. El conductor. ¿Quién había recibido la orden? Dudé un momento, pero no pude resistirme a Benjamín y pisé el acelerador. Vi cómo el coche se alejaba. Sentí un dolor punzante en el abdomen. Me agaché. Cubrí mi rostro ardiente. En ese momento, me di cuenta de que no estaba lejos del lugar donde me robaron unos bandidos en mi vida anterior. Al oscurecer, los trágicos recuerdos de mi tortura mortal en mi vida anterior me invadieron. Me llené de miedo y no me atreví a quedarme más tiempo. Corrí hacia adelante presa del pánico. No sé cuánto tiempo caminé. Pero el dolor en la cintura se hizo cada vez más intenso. Y una corriente de calor brotó de la parte inferior de mi cuerpo. No pude controlarme y caí al suelo. Cuando abrí los ojos y miré a mi alrededor, me encontré en una granja destartalada. El dolor me recorría todo el cuerpo. Como si me hubieran pinchado con agujas. Me recordó que el bebé que llevaba en el vientre se había ido. Grité con todas mis fuerzas. Solo para darme cuenta de que mi voz ya estaba ronca. Me levanté con dificultad y me dirigí a la puerta. Justo cuando estaba a punto de empujarla, vi una figura familiar en el patio. Séptimo, espera un poco más. No te impacientes. Pronto se casará conmigo. Y entonces podrás conseguir lo que quieras fácilmente. Miré por la ventana y vi que era Verónica parada en el jardín. ¿Será que Benjamín descubrió mi desaparición y trajo a Verónica para que me buscara? Me lo preguntaba sin cesar. Pero cuando vi a Verónica abrazando y coqueteando con el hombre a su lado, supe que mi suposición era correcta. Desde que supe que Verónica estaba embarazada, había estado calculando los días de su embarazo. El día que Benjamín me dejó en el desierto.
Le dijo al conductor que acompañaría a Verónica a su tercer control prenatal. Según este cálculo, durante los días en que Verónica estaba embarazada, Benjamín estaba en un proyecto secreto. Le era imposible tener contacto íntimo con Verónica. Viendo esta escena con mis propios ojos, sabía que definitivamente había algo raro en su embarazo. ¿Por qué te levantaste de la cama? Un grito de sorpresa me devolvió la atención. Me giré y vi a un joven corpulento de tez oscura empujando la puerta. El que vino era el médico del pueblo. Se llamaba Hudson. Por lo que dijo, me enteré de que Verónica llevaba años coqueteando con Benjamín y Darren, el matón del pueblo. Incluso el incidente en el que Verónica hizo todo lo posible por salvar a Benjamín hace 8 años fue una obra de teatro conjunta entre Darren y Verónica. Si puedo ayudarte a deshacerte de Darren, ¿irás conmigo a la ciudad para demostrar que lo que dijiste es cierto? Cuando vi a Hudson asentir pesadamente, supe que llegaría el día en que Verónica y Benjamín se enfrentarían. Después de descansar unos días en el pueblo, estaba deseando volver a la ciudad. Antes de llegar a casa, todos los vecinos me felicitaron. Resultó que durante los días que estuve fuera, Verónica le había insistido a Benjamín que corriera la voz entre los vecinos de que estaba embarazada y que me había ido a casa a recuperarme. Parecía que Verónica estaba deseando reemplazarme. ¿Aún tienes el valor de volver? ¿Dónde te has metido? Verónica abrazó su barriga, obviamente embarazada, y me miró con desprecio. Melissa. De verdad que te subestimé. Eres una hipócrita. No creas que no sé que te escapaste de casa a propósito estos días, con la esperanza de que Benjamín cambiara de opinión. Pero te equivocaste. El corazón de Benjamín está puesto en mí y en el bebé. Mientras hablaba, se tocó el vientre con satisfacción. Una satisfacción que ya no podía ocultar. Melissa. Te aconsejo que me sirvas obedientemente durante mi confinamiento. Si nos haces felices, madre e hijo, le pediré a Benjamín que te dé una compensación. Si no te atreves a escucharme durante este tiempo, tú y tu deshonroso padre acabarán mal. Escuchando sus amenazas, no había miedo en mi rostro. En cambio, me acerqué a ella y le susurré. Verónica, ¿no sabes de quién es el hijo que llevas dentro? Tras pincharle la zona afectada, el rostro de Verónica cambió al instante. Extendió el dedo, lista para regañarme. Pero cuando levantó la vista, vio a la persona en la puerta. Ella inmediatamente comenzó a llorar y a lamentarse. Octavo. Benjamín. Por fin has vuelto. La hermana Melissa intenta ahuyentarme. Benjamín se abalanzó sobre Verónica y sobre mí como un rayo. Me tiró al suelo con todas sus fuerzas. Melissa. Parece que la bofetada que te di no fue lo suficientemente fuerte. Durante los días que andabas tonteando afuera, Verónica se preocupaba por ti a diario e incluso tenía sangrado vaginal. ¿Cómo puedes morder la mano que te da de comer ahora que has vuelto? Lo miré con frialdad. Benjamín. ¿De verdad crees que tuvo sangrado vaginal porque estaba preocupada por mí? ¿Nunca has dudado de si el bebé que lleva en el vientre es tuyo? Melissa. Puta despreciable. No me calumnies. El niño que llevo en el vientre es de Benjamín. Verónica temía que revelara la verdad e intentó cambiar de tema, nerviosa. Me levanté. Me cepillé la ropa. Y miré a Benjamín. Si no lo entiendes, puedes preguntarle al médico de la clínica. Averigua dónde estuviste durante los días según el mes de su embarazo. Ante mis pocas palabras, una mirada de duda apareció en el rostro de Benjamín. Melissa. ¿Qué quieres decir exactamente? Explícamelo claramente. Benjamín soltó a Verónica y extendió la mano para jalarme. Pero Verónica se aferraba a él con tanta fuerza que no tuvo oportunidad de acercarse. Después de salir de casa, entré al recinto de la fábrica con el informe escrito por los aldeanos, liderados por Hudson. Por mi condición de familiar. Envié la carta de denuncia correctamente. Puedo garantizar que toda la información contenida es veraz. Y tengo testigos. Tras aceptar mi informe, el jefe de la fábrica envió de inmediato a alguien a investigar al pueblo.
Tras dejar la fábrica se cumplió mi deseo. Hudson esperaba en la puerta, corrió hacia mi presa del pánico. Hermana Melissa. Tenías razón. Benjamín creyó de verdad en las palabras de Verónica. Y tal como dijiste, Verónica se disfrazó y fue al pueblo. ¿Y Benjamín? Está en casa. Benjamín se cambió de ropa y salió. A juzgar por la dirección, parece que también va al pueblo. Al oír las palabras de Hudson, sabía que Verónica temía que su romance con Darren saliera a la luz. Tras apaciguar a Benjamín, se apresuró a ir al pueblo para hablar con Darren. Y mis palabras despertaron las sospechas de Benjamín. Así que, por supuesto, tuvo que seguirme para averiguar la verdad. 9. Cuando Hudson y yo llegamos al pueblo, vimos un desastre por todo el suelo. Había un charco de sangre debajo de Verónica. Y tenía la cara golpeada varias veces. Estaba tan hinchada que parecía la cabeza de un cerdo. Junto a ella yacía un hombre cubierto de sangre. A juzgar por su estado lamentable, debería ser Darren. Y a Benjamín lo sujetaban los de la fábrica que vinieron a investigar. Melissa. Perra. ¿Cómo te atreves a conspirar contra mí? Cuando Verónica vio que era yo, ella usó todas sus fuerzas para maldecirme. Benjamín. Me está calumniando. Ella se coludió con esa gente para conspirar contra nuestro hijo. Incluso en ese momento Verónica no se rindió y gritó con todas sus fuerzas, esperando que Benjamín la perdonara. Verónica. Si no has hecho nada malo, no importa cuánto haya conspirado contra ti, no habrías caído en la trampa. Tienes tanta prisa por consolar a tu amante porque tienes mala conciencia. Oh, no. Parece que tú y Darren se juntaron antes que él. En ese caso, debería ser tu amante, ¿verdad? Señalé a Benjamín, que estaba inmovilizado en el suelo. Tras enterarse de que Verónica había estado conspirando contra él, una mirada más siniestra apareció en su rostro. Tras burlarse de Verónica y Benjamín, me levanté y me fui. En ese momento se oyó un grito desde atrás. Giré la cabeza y vi a Verónica salir volando. Melissa. ¿Estás bien? ¿No te hizo daño ni a ti ni al bebé? Benjamín me miró como si fuera un tesoro. Melissa. No te preocupes. Conmigo aquí. No dejaré que te haga daño ni a ti ni al bebé. Aparté la mano que me jalaba. Benjamín. ¿Por qué te estás volviendo loco? ¿Qué bebé? Melissa. ¿No estás embarazada? En mi vida anterior, me equivoqué y no pude protegerte ni a ti ni al bebé. Esta vez, no volveré a cometer el mismo error. Mi corazón tembló. En este momento crítico, Benjamín había renacido. Me tocó el vientre con cuidado. No recuerdo mal. En este momento, tu barriga aún no se nota. Melissa. Estás a punto de ser madre. ¿Estás contenta? Al ver su sonrisa fantasmal, lo aparté con todas mis fuerzas. El policía que lo acompañaba volvió a presionar a Benjamín contra el suelo. Melissa. No tengas miedo. Puedo solucionarlo. Esta vez. Sin duda, cuidaré bien de ti y del bebé. Benjamín fue escoltado por el policía. Me miraba paso a paso mientras se marchaba. El otro policía en el lugar cargó los cuerpos de Verónica y Darren a una estructura. Como víctima y denunciante también me invitaron a la fábrica. El día 10, a la sala de interrogatorios. Benjamín no dejaba de gritar que quería verme. Que cortara por completo mi contacto con él. Accedí a su petición. Melissa, me alivia ver que estás bien. No te preocupes. Tengo méritos. Así que no me condenarán por mucho tiempo. Tienes que cuidar bien de nuestro hijo en casa. Espero que sea un niño para que pueda defender nuestro país como yo en el futuro. Pero una niña también está bien. Cuando salga, podemos tener otro hijo. Había esperanza en los ojos de Benjamín. Pero lo interrumpí. Benjamín. No sé qué te impulsó a decir esas tonterías. Para ser sincero,
Sí, estuve embarazada hace tiempo. Pero el día que enviaste a mi padre al campo me diste una bofetada. Y el bebé se perdió. Además, jajaja. ¿No te dijo el médico que Darren te cortó el pene? ¿Y que nunca más podrás tener hijos? No. Melissa, debes estar mintiéndome. Siempre has querido tener un hijo. ¿Cómo pudo abortar el bebé? Solo lo dices porque no quieres esperarme, ya que estoy en prisión. ¿Verdad? Melissa. Me esperaste 10 años esperando a mis padres. Por favor, espérame de nuevo por el bien de nuestro hijo. Cuando salga de prisión, haré lo que sea por ti. Incluso después de decirle la verdad, Benjamin seguía viviendo en el mundo ficticio que había construido. Al ver eso, no podíamos comunicarnos más. Me levanté y me preparé para irme. Con un golpe sordo. Benjamin. Llevaba esposas y grilletes. Se arrodilló pesadamente frente a mí. Melissa. Sé que me equivoqué. Si pudiera volver a empezar, ¿me perdonarías? Viendo la esperanza en los ojos de Benjamin. Me burlé. Benjamin, deja de decir locuras. Te lo digo aunque lo viviéramos 10.000 veces, jamás te lo perdonaría. Los altos hombros de Benjamin se desplomaron. Y se sentó inerte en el suelo. Tras salir de la fábrica habiendo cumplido mi obsesión, regresé al campo con el certificado de divorcio emitido por la fábrica. Y la siguiente vez que vi a Benjamin fue un mes después, cuando la fábrica envió su cuerpo de vuelta al campo. El guardia de la prisión que lo cuidaba dijo que, después de ser encarcelado, Benjamin había estado gritando que quería renacer. Finalmente no cumplí con mi palabra. Aunque los guardias de la prisión no fueron lo suficientemente estrictos, se quitó la vida con una horquilla que llevaba consigo. Esto es algo que Benjamin nos pidió que le diéramos antes de morir. Mire la sencilla horquilla de plata que Benjamin me compró el día de su boda. La cual me entregó el guardia de la prisión. Me sentí profundamente disgustado. Camarada. La fábrica aprobó mi solicitud de divorcio. Sus cosas no tienen nada que ver conmigo por el resto de mi vida. El texto completo está terminado.